¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la presencia de Estados Unidos en nuestra América Latina con otro notable invitado, Benjamin Morton, periodista, escritor y cineasta, directamente desde Managua. Benjamin Morton, una cálida bienvenida al programa. Es un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Benjamin, ¿por qué tú criticas al gobierno de tu país, de Estados Unidos? Bueno, el gobierno de Estados Unidos dice que es democrático, entonces, según el significado de una democracia, los ciudadanos pueden criticar al gobierno porque supuestamente el gobierno democrático debe reflejar la voluntad, los deseos de su población. Y lamentablemente en Estados Unidos no es una democracia realmente. Bueno, es un sistema de gobierno en lo que la oligarquía, los grandes capitalistas, las grandes empresas controlan básicamente todo. De hecho, hay estudios científicos que muestran que, que la opinión popular no tiene influencia en la política de Estados Unidos. Solo los grupos económicos, las grandes empresas que financian a los políticos. Y bueno, podemos ver esto en particular en su política exterior, ¿no? Porque Estados Unidos siempre está haciendo guerras a través del mundo, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Yemen, en América Latina también, y ahora contra Rusia, ahora contra China. Y según las encuestas, estas guerras no son populares. La mayoría de los norteamericanos están en contra de estas intervenciones militares por parte de Estados Unidos, están en contra de estas políticas de injerencia en los asuntos internos de otros países. Entonces, no es un gobierno democrático, pero no solo dice que es democrático, sino dice que es el líder del mundo democrático. Estados Unidos hace un par de meses tuvo este encuentro y la llamada Cumbre por la Democracia. Y bueno, Estados Unidos invitó a varios países que tienen gobiernos autoritarios como... ¿Fue la Cumbre de la Democracia de las Américas o en las Américas? No, la Cumbre por la Democracia en el mundo, porque Estados Unidos invitó a más de 100 países a través de todo el mundo. Y bueno, por ejemplo, Estados Unidos invitó a Ucrania, que no es una democracia. El gobierno de Ucrania fue instalado después de un golpe de Estado. El gobierno de Ucrania detuvo a la oposición, cerró los medios de la oposición. Estados Unidos invitó a Polonia, que tenía un gobierno autoritario. Y bueno, en cuanto a Latinoamérica, Estados Unidos invitó a Colombia, que tiene un narco régimen, un narcoestado, cuyo presidente todo el mundo sabe que está vinculado con el narcotráfico. Estados Unidos invitó a Brasil, el gobierno autoritario de la extrema derecha de Jair Bolsonaro. Entonces, lo que estoy diciendo es que, por cierto, Estados Unidos también invitó a Juan Guaidó, que nunca fue elegido, que nunca recibió ni un voto. Entonces, lo que estoy diciendo es que tengo que decir algo, tengo que criticar al gobierno de Estados Unidos siendo norteamericano, porque Estados Unidos tiene estas políticas agresivas de injerencia contra muchos países a través del mundo, mientras Estados Unidos dice que es el gran modelo de la democracia en todo el mundo. Dice que tiene el derecho supuestamente a cambiar gobiernos en otros países, que es una violación del derecho internacional, es un crimen según el derecho internacional. Pero Estados Unidos cree que puede cambiar los gobiernos de otros países. Estados Unidos cree que puede decir cuál es un gobierno legítimo y cuál es un gobierno que no es legítimo, como lo que pretende hacer en Venezuela, mientras Estados Unidos no es democrático. Es la gran hipocresía, y por eso siento una obligación, siendo norteamericano. Creo que, nosotros como los norteamericanos, los periodistas, tenemos que mostrarle no solo al mundo, sino al propio pueblo norteamericano qué está pasando realmente, porque el gobierno no es una democracia. Tuviste una clase magistral en la UNAM, la Universidad en Nicaragua. ¿Cuál fue el tema?
hablé del papel de Estados Unidos en el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en Nicaragua en 2018 y cómo Estados Unidos creó una red de grupos de la extrema derecha, una red de grupos violentos para financiar y organizar este intento de golpe en 2018. Y es lo que Estados Unidos ha hecho en muchos países, en particular en América Latina, en Venezuela, en 2014, en 2017, por cierto, en 2002, con el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, que fue elegido por el pueblo. En esos 3 golpes o intentos de golpe, Estados Unidos estaba muy involucrado financiando a grupos de la oposición. En 2019, en el golpe de Estado contra Evo Morales, el presidente legítimo constitucional de Bolivia, Estados Unidos también financió a grupos de la extrema derecha. En el golpe de Estado en Honduras en 2009, en los golpes suaves en Brasil en 2016, en 2018. En todos esos golpes de Estado, Estados Unidos estaba involucrado y en Nicaragua, aquí en 2018, empleó la misma estrategia, es decir, que Estados Unidos financió a una red de ONGs, grupos que dicen que son ONGs, pero realmente no son ONGs porque son grupos financiados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, no se puede decir que es una ONG, que significa una organización no gubernamental, si recibe financiamiento y la gran mayoría de su financiamiento de un gobierno, en particular un gobierno extranjero como el gobierno de Estados Unidos. Entonces, aquí en Nicaragua, Estados Unidos financió a muchas ONGs, Estados Unidos financió a muchos medios de comunicación de la extrema derecha, que publicó noticias falsas, que transmitió llamadas a la violencia, llamadas a asesinar al presidente Daniel Ortega. Entonces, Estados Unidos, a través de fachadas de la CIA, como la llamada NED, que significa la Fundación Nacional para la Democracia o la Fundación Nacional Demócrata, y a través de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Estados Unidos usó estos organismos para financiar a grupos golpistas y violentos para hacer un golpe de Estado. Y en el caso de Nicaragua, ¿esos fondos los recibe alguien en particular, alguna organización? ¿Cómo llegan esos fondos? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se administran? La estrategia de Estados Unidos para hacer el golpe suave, como dijo Hugo Chávez, porque él conocía el golpe suave, Estados Unidos lo hizo varias veces en Venezuela. La estrategia del golpe suave que Estados Unidos creó para hacer el golpe de Estado en la URSS y en los países después, en las llamadas revoluciones de colores, ¿no? La estrategia de Gene Sharp, este hombre de Estados Unidos que trabajó con la NED y esas fachadas de la CIA para hacer los golpes suaves. La estrategia es usar una red de ONGs, de medios de comunicación, de políticos, y en el centro de esta red siempre hay una ONG, un organismo que recibe el dinero y que distribuye ese dinero, ¿no? Entonces en Nicaragua, ese organismo era la Fundación Chamorro, la fundación de Violeta Barrios de Chamorro. ¿Quién es Violeta Barrios de Chamorro? Ella fue la primera presidenta, el primer presidente neoliberal después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Estados Unidos, es probable que la audiencia sabe la historia de en los 80, Estados Unidos, la CIA financió y entrenó a la Contra, estos paramilitares de la extrema derecha que masacraron a sandinistas, masacraron a civiles en Nicaragua, y después de esa guerra terrorista librada por Estados Unidos y la CIA en los 80, en 1990 hubo una elección. En esa elección, Estados Unidos financió y creó
a una oposición, hay una unión opositor nacional liderada por una oligarca que se llama Violeta Barrios de Chamorro. Entonces ella representa la oligarquía de Nicaragua. Ella trabajó con la CIA y Estados Unidos. Estados Unidos creó y financió su campaña. Ella ganó la elección, aunque no era una elección justa, porque Estados Unidos estaba librando una guerra terrorista y un bloqueo económico contra Nicaragua, pero la oposición neoliberal ganó la elección, y cuando ella salió del poder como presidenta, ella creó una fundación que se llama la Fundación Chamorro, ¿no? Y Estados Unidos usó esa fundación para financiar a la oposición en Nicaragua, la oposición neoliberal, la oposición antisandinista, la NED, la Fundación Nacional Demócrata de Estados Unidos, que es una fachada de la CIA, y también la USAID financiaron, enviaron dinero a la Fundación Chamorro, y estamos hablando de decenas de millones de dólares. No estamos hablando de centavos, decenas de millones de... Dos preguntas en una a ti. Primero, David Southgate, el abogado del diablo. ¿Cómo pruebas todo esto? Porque es fácil denunciar, fácil, entre comillas, ensuciar a un país si no tienes las pruebas suficientes. Hay pruebas irrefutables de que todo lo que tú decís se puede documentar. Esa primera parte de la pregunta. Y segunda parte de la pregunta. En la última elección en Nicaragua, la denuncia que hace precisamente Estados Unidos y todos estos medios que tú te refieres que están al servicio de la oligarquía, es que fue toda una farsa, que en realidad Daniel Ortega y su, entre comillas, régimen, así lo llaman, metió presos a Dios y María Santísima, metió presos a todo el mundo que pudiera realmente desafiar al sandinismo, y ganó ampliamente porque, claro, si no tiene oposición, como que no gana. Entonces, ¿cómo respondes a la primera parte? Creer que lo que tú dices es así porque existen pruebas de que todo este dinero, todo este andamiaje existe. Y la segunda, ¿cuán válida es o cuán válido es el triunfo de Ortega en la última elección cuando la denuncia es ha metido preso a todos los opositores? Bueno, en cuanto a las pruebas, tenemos todos los documentos. Todo lo que estoy diciendo, tenemos los documentos para mostrarlo. Yo he escrito como periodista investigaciones periodísticas sobre esto, sobre este tema del papel de Estados Unidos en el golpe de Estado. Es por eso que fui invitado a la UNAM de Nicaragua para dar una charla sobre esto. Tenemos todos los documentos de la NED, de la USAID de Estados Unidos. También tenemos las cartas que muestran que los medios de oposición de la extrema derecha en Nicaragua son financiados por Estados Unidos. Tenemos todos los documentos. No es mi opinión. Y bueno, esa estrategia es la misma estrategia que Estados Unidos ha empleado en muchos países, no solo en América Latina. Yo mencioné Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, pero Estados Unidos también lo hace en Hong Kong, lo hace en Rusia con las llamadas ONGs, lo hace en Bielorrusia, ahorita con el intento de golpe contra el presidente Lukashenko en Bielorrusia. Entonces Estados Unidos ha hecho esto en muchos países, en Irán. Y en cuanto al triunfo del presidente Ortega en Nicaragua, hay mucha propaganda en los medios de comunicación de Estados Unidos porque, como dije, son medios corporativos, pertenecen a las grandes empresas que pertenecen a los millonarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Washington Post, que es uno de los periódicos más importantes, pertenece al oligarca más rico en todo el mundo, que se llama Jeff Bezos, que tiene 200 miles de millones de dólares. Solo este hombre en su riqueza, ¿no? Y él también es el dueño de Amazon, una de las empresas más grandes en todo el mundo. Entonces, las empresas de Estados Unidos reflejan los intereses de la oligarquía, los grandes capitalistas de Estados Unidos. Y siempre dicen muchas mentiras sobre todos los países independientes y todos los países progresistas, como Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, China, Vietnam. Bueno, y
en cuanto a Nicaragua y la elección, dicen, por ejemplo, que supuestamente que el presidente Ortega detuvo a los precandidatos, entre comillas, que no significa nada legalmente. Yo puedo decir que yo soy precandidato a la presidencia de Estados Unidos. Un día me gustaría ser presidente de Estados Unidos, entonces yo soy precandidato. Legalmente hablando no significa nada. No había candidatos que fueran detenidos. Los detenidos son los líderes del intento de golpe, que organizaron un intento de golpe que viola todas las leyes de Nicaragua. Y bueno, y tenemos los cargos. Por ejemplo, Violeta Barrios y Chamorro, ella tiene una familia muy grande y tiene varios hijos que también son oligarcas de la extrema derecha. Y una hija suya, Cristiana Chamorro, bueno, ella fue detenida. ¿Y por qué? Ella violó las leyes de Nicaragua de lavado de dinero. Y tenemos todos los documentos que muestran que ella recibió millones de dólares por parte de Estados Unidos y ese dinero fue a la Fundación Chamorro y ella fue la lideresa, la presidenta de la Fundación Chamorro y ella cerró la Fundación Chamorro porque el Parlamento de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una ley de agentes extranjeros, que es como la ley que Estados Unidos tiene. Y entonces ella, por su voluntad, cerró la Fundación Chamorro y ese dinero fue a su cuenta bancaria, que se llama lavado de dinero. Y entonces ella fue detenida. Otros opositores de la extrema derecha que organizaron el golpe de Estado fueron detenidos, como Félix Maradiaga. Tenemos todos los documentos que muestran que la llamada ONG de Félix Maradiaga, que fue por cierto, él fue uno de los líderes del golpe de Estado. Y hay una foto de él con los paramilitares de la extrema derecha con armas. Hay un video de Félix Maradiaga cuando los golpistas ocuparon una universidad pública y saquearon la universidad pública aquí en Managua. Hay un video de Félix Maradiaga con un hombre con un arma, es decir, con grupos violentos durante el golpe de Estado. Y su llamada ONG YEP, IEEP, bueno, esa ONG también es financiada por Estados Unidos. Él recibió mucho dinero para organizar el golpe de Estado. Entonces, lo que estoy diciendo es que estos detenidos son detenidos por organizar un golpe de Estado. Y en Estados Unidos ahorita hay cientos de personas que fueron detenidas después de hacer una protesta en el Capitolio el 6 de enero en 2020, ¿no? Y Estados Unidos dice que fue un intento de golpe y Estados Unidos detuvo a cientos de manifestantes. Bueno, en Nicaragua, los líderes del golpe de Estado, que realmente fue un golpe de Estado violento en lo que cientos de personas fueron asesinadas, el gobierno legítimo y democrático y sandinista de Nicaragua detuvo a los líderes de este golpe de Estado. Y cuando Estados Unidos lo hace, bueno, nadie puede criticar al gobierno de Estados Unidos, pero cuando Nicaragua lo hace, dicen que supuestamente es una dictadura. Continuamos hablando con Benjamin Morton directamente desde Managua. Benjamin, tú hablabas de injerencia de los Estados Unidos. En el caso particular, lo último que hablábamos era en Nicaragua, en Managua. ¿Qué puedes esperar o qué puedes anticipar o qué sabes de dos elecciones muy importantes que va a haber en América Latina en mayo en Colombia y más adelante del año en Brasil? En ambos casos, a hoy hay gobiernos de derecha. Tú decías justamente lo que es el gobierno de Colombia y el de Jair Bolsonaro. ¿Podría haber una elección limpia o tienes temores? Bueno, vamos a ver, tengo muchas dudas, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, en la última elección presidencial en Colombia, el ex
candidato a la presidencia de la izquierda, Gustavo Petro, él denunció un robo. Él dijo que el presidente actual, Iván Duque, robó la elección con el dinero sucio de las drogas. Y de hecho tenemos pruebas, tenemos grabaciones de Colombia que muestran que un narcotraficante que se llamaba Ñeñe Hernández, él financió a Iván Duque, la campaña de Iván Duque, con el dinero de las drogas, y él compró los votos ilegalmente con el dinero de las drogas, y lo hizo a las órdenes de Álvaro Uribe. Entonces, bueno, la política de Colombia es muy corrupta y básicamente no lo digo como feliz, lo digo como es algo muy mal, pero básicamente es una colonia de Estados Unidos y no tiene mucha soberanía. Entonces, espero que sea una elección libre, pero en Colombia hemos visto que el gobierno firmó un acuerdo con los ex militantes, los ex guerrilleros de la FARC. ¿Y qué pasó? El gobierno apoya a grupos paramilitares, escuadrones de la muerte, que han asesinado a cientos de los firmantes del acuerdo de la paz con el gobierno. Y bueno, el gobierno de Colombia también está muy vinculado al narcotráfico. Álvaro Uribe, todo el mundo sabe que él trabajaba y es probable que todavía trabaja con los cárteles de las drogas. Y bueno, entonces vamos a ver qué sucede. Pero en Brasil, todo el mundo sabe que si es una elección libre y justa, que el candidato de la izquierda, Lula da Silva, va a ganar. Todo el mundo sabe, porque según las encuestas, él será el presidente en un triunfo contundente. Entonces vamos a ver qué sucede, pero hay un peligro ahí también, porque Jair Bolsonaro es de la extrema derecha. Él ha dicho abiertamente que él quiere un golpe de Estado. Jair Bolsonaro apoya abiertamente el ex régimen militar de Brasil. Dice que era un gobierno muy bueno y es su modelo, ¿no? Y sabemos también que el partido de Jair Bolsonaro, en el propio parlamento, el partido de Jair Bolsonaro apoyó a Pinochet, aprobó una como legislación apoyando a Pinochet en Chile. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero creo que hay mucho peligro. Y la ironía es que hay muchos medios de Estados Unidos, y no solo de Estados Unidos, hay muchos medios de la oligarquía en Latinoamérica, como Infobae, como los periódicos de la derecha que pertenecen a los mil millonarios y los millonarios de Argentina y otros países en Latinoamérica, que dicen que supuestamente Nicaragua es una dictadura o Venezuela es una dictadura, donde hubo elecciones en Venezuela en noviembre y fueron elecciones que fueron observadas por la Unión Europea, y el Partido Unido Socialista de Venezuela ganó la elección en una victoria contundente, aplastante, y mientras, los medios de la oligarquía dicen que supuestamente Nicaragua y Venezuela son dictadoras, entre comillas, mientras al mismo tiempo creo que hay una gran amenaza a la democracia en Colombia y en Brasil, y es muy posible que estos gobiernos que realmente son gobiernos autoritarios, de Iván Duque en Colombia y de Jair Bolsonaro en Brasil, hay un gran peligro que roban las elecciones. Por último, entonces, cuando en 1823 el presidente de los Estados Unidos de turno decía America for the Americans, queriendo decir el continente americano para los estadounidenses, y yo tuve oportunidad de estar en Naciones Unidas en el 2019 y la misma cosa dijo exactamente Donald Trump, que la filosofía, justamente la doctrina de James Monroe seguía vigente, que lo reiteró también su secretario de Estado Mike Pompeo en una
en una conferencia que dio en Miami, sigue siendo hoy por hoy entonces el continente americano prácticamente en control de los Estados Unidos? Bueno, no solo es Donald Trump. De hecho, el presidente demócrata Joe Biden acaba de dar un discurso en lo que dijo que Latinoamérica es el patio delantero de Estados Unidos, mientras Trump dice que Latinoamérica es el patio trasero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Patio delantero o patio trasero? Si vemos la política exterior de Joe Biden, básicamente es la misma política exterior de Donald Trump. Joe Biden todavía reconoce a este payaso Juan Guaidó como el supuesto presidente interino de Venezuela. Él ya no es miembro de la Asamblea Nacional, no ganó ni un voto para ser el llamado presidente, entre comillas, pero Donald Trump inició este intento de golpe de Estado contra Venezuela y ahora Joe Biden, el demócrata, lo continúa. Entonces, es una política bipartidista. En Estados Unidos hablamos del bipartidismo, que es decir que hay dos partidos de la derecha, el partido republicano, que es de la extrema derecha, y el partido demócrata, que es de la derecha, y comparten las mismas políticas bipartidistas. Y esa actitud que usted mencionó, que es una actitud racista, es una filosofía colonial, imperialista. Y bueno, lamentablemente, los dos partidos comparten esa actitud racista y imperialista. Entonces, podemos ver que Donald Trump abiertamente, él dice cosas muy racistas, dice que los mexicanos son violadores y criminales. Y bueno, Joe Biden no dice cosas racistas abiertamente, pero en cuanto a sus políticas, son las mismas políticas. De hecho, Joe Biden ha logrado deportar a más niños, a más migrantes que son niños, que Donald Trump. Entonces, vemos las mismas políticas y son las políticas de la doctrina Monroe. Y en la administración Trump había dos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, el canciller, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y también el asesor de seguridad nacional, John Bolton. Los dos invocaron la doctrina Monroe para explicar la actitud de Estados Unidos en cuanto a Latinoamérica. Entonces, estamos hablando de una política colonialista o neocolonialista. Es por eso que creo que tenemos que hablar no solo de la injerencia de Estados Unidos, sino del imperialismo de Estados Unidos, porque injerencia es una cosa y es un crimen según el derecho internacional, pero estamos hablando de algo peor, estamos hablando de imperialismo o neocolonialismo, porque el gobierno de Estados Unidos dice que Latinoamérica es su patio. Y los demócratas dicen que Latinoamérica es el patio delantero de Estados Unidos y los republicanos dicen que Latinoamérica es el patio trasero, pero no es el patio de ningún poder, de ninguna potencia. Latinoamérica y el Caribe es una región libre y soberana. Y es por eso que yo como periodista me dedico a documentar este proceso de construir las alternativas antiimperialistas como la CELAC, como la Alianza Bolivariana, la ALBA, como los otros organismos de integración regional para mostrarle a Estados Unidos y todos los países en el mundo que no, somos una región independiente y soberana. Y es por eso que yo estoy agradecido de estar en Latinoamérica como periodista, porque creo que aquí en esta región hay muchas posibilidades políticas, hay muchas cosas pasando que son muy interesantes y solo espero que haya más periodistas que hagan cobertura sobre estos acontecimientos aquí en Latinoamérica. Benjamin Morton, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, el placer es mío.